No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede. En la inmensidad silenciosa de la existencia, los acontecimientos se despliegan como olas inevitables. Cada día trae consigo victorias y pérdidas, alegrías y dolores, pero ninguno de ellos, por sí mismo, posee el poder de romper al hombre. Lo que verdaderamente hiere o eleva, lo que aplasta o libera, no es el hecho en sí, sino la voz interior que lo interpreta. Piensa en la tormenta. Golpea con la misma furia la roca y el barro. La roca permanece, el barro se disuelve. No es la tormenta la que decide el destino, sino la naturaleza de aquello que golpea. Así sucede con el alma. Lo que llega del mundo exterior es tan solo viento, lluvia, ruido. La interpretación que damos a esos vientos, la forma en que narramos nuestra propia historia, es lo que define nuestra fortaleza o nuestra ruina. La muerte de un amigo, la traición de un aliado, la pérdida de una riqueza, son hechos. Duros, sí, pero mudos en su esencia. Carecen de juicio, carecen de veneno. Somos nosotros quienes, con palabras internas, damos forma al dolor, lo amplificamos o lo transmutamos. Un hombre puede ver en la traición el fin de su fe en la humanidad. Otro puede verla como el fin de su ingenuidad y el nacimiento de su fortaleza. Lo mismo sucede, dos mundos distintos. La mente es el único imperio que no puede ser invadido sin consentimiento. Las circunstancias pueden arrebatarte bienes, separarte de los tuyos, arrodillarte frente a la vida. Pero lo que no pueden hacer es obligarte a pensar de una manera que tú no elijas. Esa elección silenciosa, ese instante invisible en el que decides qué significado darle a lo que enfrentas, es el verdadero campo de batalla. La mayoría de los hombres viven como esclavos de sus interpretaciones. Confunden el dolor con la tragedia, la dificultad con la derrota, la crítica con la condena. No entienden que cada palabra que pronuncian en su mente es como un cincel que talla su destino. Y así, se hieren con su propio pensamiento. No son las circunstancias las que les vencen, sino su manera de narrarse la historia. Un hombre entrenado en la disciplina de su mente puede atravesar la oscuridad sin volverse oscuro. Puede perderlo todo sin perderse a sí mismo. No porque sea insensible, sino porque sabe que su esencia no depende de lo que ocurre, sino de lo que decide pensar sobre ello. Marco Aurelio, en las noches frías de su campaña militar, escribía para sí mismo: si te duele por algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Y este juicio está en tu poder. El emperador que gobernaba un imperio comprendía que su verdadero gobierno era interno. Y aquí está la clave que separa a los hombres comunes de los hombres invulnerables. Los primeros buscan controlar lo que no depende de ellos. Los segundos controlan aquello que siempre ha estado en sus manos, su interpretación. Imagina que hoy te despiertas y todo lo que valoras ha cambiado. El trabajo se ha perdido, un amigo te ha abandonado, la sociedad te ha señalado. Muchos caerían en la desesperación porque su mente les susurra: esto es el fin. Pero un hombre estoico respondería: esto es la vida. Y en esas 4 palabras destruye el veneno. No lo endulza, no lo niega, pero lo acepta como parte del orden natural. Aceptar no es rendirse. Aceptar es dejar de luchar contra aquello que no se puede cambiar, para enfocar toda la fuerza en lo que sí depende de uno. Y lo que siempre depende de uno es la narrativa interna. El mundo puede arder, y tú puedes arder con él si tu mente se une al fuego. O puedes convertirte en piedra que soporta el calor, moldeada, transformada, pero no destruida. Así,
Epicteto, un hombre nacido esclavo, privado de libertad externa, comprendió que su verdadera libertad estaba intacta. No fue lo que le sucedió lo que lo hizo grande, sino lo que se dijo a sí mismo sobre lo que le sucedió. Tú y yo enfrentaremos pérdidas, decepciones, injusticias. No es una posibilidad, es una certeza. Pero en cada instante, la vida nos dará un arma invisible, la capacidad de decidir qué significado darle a cada hecho. Y ese significado será el que determine si nos quebramos o nos fortalecemos. Así que pregúntate, ¿qué me estoy diciendo sobre lo que me pasa? Porque allí, en esa voz silenciosa, está tu verdadero destino. La riqueza no consiste en tener muchas posesiones, sino en tener pocas necesidades. En el mundo de los hombres, la palabra riqueza ha sido secuestrada por la codicia. Se cree que es un número, una colección de objetos, un desfile interminable de bienes acumulados. Pero la verdadera riqueza, la que permanece cuando todo lo demás se desvanece, no está en lo que se guarda, sino en lo que se deja de necesitar. Epicteto entendía que quien necesita poco es dueño de sí mismo. El hombre cargado de deseos es como un prisionero que lleva sus cadenas con orgullo, creyendo que son adornos. Posee mucho, pero nada le pertenece realmente, porque vive temiendo perderlo. Cada necesidad que alimenta se convierte en un tirano silencioso. La abundancia externa es inestable. Hoy florece, mañana puede marchitarse. La fortuna es como un viento que cambia de dirección sin avisar. Pero aquel que reduce sus necesidades posee una fortaleza que ni el tiempo ni el destino pueden arrebatarle. Cuando no dependes de lo externo para sentirte completo, nadie puede comprarte ni amenazarte. El hombre que vive para acumular, vive también para temer. Teme la pérdida, teme la carencia, teme al futuro. En cambio, el hombre que ha aprendido a vivir con poco no teme nada, porque sabe que la vida no se mide en la magnitud de lo que se tiene, sino en la ligereza con la que se camina. Séneca lo dijo sin adornos. El hombre rico es aquel que se basta a sí mismo. ¿Qué mayor tesoro que no depender de la abundancia para sentir paz? La sociedad nos empuja a creer que somos dueños de nuestras posesiones, pero en realidad, ellas son dueñas de nosotros. Cuanto más posees, más debes proteger. Cuanto más proteges, más te preocupa perder. La verdadera libertad surge cuando miras a tu alrededor y sabes que nada externo define tu valor. La ropa que llevas, la casa en la que habitas, el oro que brilla o se apaga. Nada de eso puede añadir o quitar la dignidad de tu espíritu. Esa dignidad solo se construye en silencio, al domar las necesidades y reducirlas a lo esencial. Mira la naturaleza. El árbol no compite con el otro por tener más ramas. La montaña no envidia a la que es más alta. Cada uno es completo en lo que es. Solo el hombre, ciego por sus deseos, se compara y se siente pobre en medio de la abundancia. El estoicismo no predica la miseria, predica la suficiencia. No se trata de rechazar todo, sino de comprender que nada es indispensable, salvo lo que reside en la fortaleza del alma. Quien no necesita mucho, puede disfrutar incluso de lo poco. Quien lo necesita todo, nunca será feliz ni con lo que tiene, ni con lo que obtenga. Y aquí se revela la paradoja. El hombre que menos busca es el que más posee, porque la paz interior no se compra, no se negocia, no se almacena. Es el fruto de un espíritu que ha dejado de mendigar en las manos del mundo y ha encontrado en sí mismo la plenitud. El que tiene pocas necesidades no es pobre, es invencible. Puede atravesar la escasez sin desesperación, puede enfrentar la pérdida sin ruina interior, porque su verdadera riqueza está a salvo de ladrones, de incendios, de la muerte misma. Así,
La pregunta que Epicteto nos deja no es ¿cuánto tienes?, sino ¿cuánto necesitas? Quien reduce esa respuesta hasta lo esencial descubre un poder que los hombres comunes desconocen: el poder de ser suficiente para sí mismo. No hay hombre más libre que aquel que se gobierna a sí mismo. Séneca. En el mundo, los hombres hablan de libertad como si fuera una tierra prometida, un lugar que se conquista con fronteras, con leyes, con batallas externas. Pero Séneca lo entendía con una claridad que la mayoría no alcanza. La verdadera libertad no está en el mundo que te rodea, sino en el gobierno que ejerces sobre ti mismo. Muchos creen que son libres porque no tienen cadenas en las manos, pero llevan cadenas invisibles en la mente: la esclavitud de los deseos, la tiranía de las pasiones, la dependencia de la aprobación ajena. La mayoría de los hombres viven obedeciendo a todo, menos a su propia razón. Gobernarse a sí mismo es una tarea más difícil que gobernar una nación. Las ciudades pueden ser sometidas con ejércitos, pero el alma humana solo se somete con disciplina y vigilancia constante. ¿Cuántos han conquistado tierras y han sido incapaces de conquistarse a sí mismos? Alejandro Magno, dueño de un imperio, fue prisionero de su ira. Nerón, emperador de Roma, fue esclavo de sus impulsos. El hombre que se gobierna a sí mismo no es aquel que ha eliminado sus pasiones, sino el que no permite que lo gobiernen. La ira puede tocar a su puerta, pero no lo arrastra. El miedo puede asomar, pero no lo paraliza. El deseo puede encenderse, pero no lo consume. Él es el amo de su mente, y por eso ningún poder externo puede someterlo. Séneca sabía que un hombre puede vivir bajo un techo humilde y ser más libre que un rey en su palacio, porque el rey vive rodeado de obligaciones, temores, sospechas, mientras que el hombre que se basta a sí mismo vive ligero, sin deudas con el mundo ni con sus propias pasiones. Gobernarse implica conocerse. Quien no se conoce está condenado a ser gobernado por lo que ignora de sí mismo. El que no sabe que es débil ante la adulación será esclavo de los halagos. El que no reconoce su avaricia será prisionero de sus riquezas. El que no observa su orgullo será dominado por cada ofensa. La libertad interior es una fortaleza que no se construye con muros, sino con autocontrol, y no se logra de un día para otro. Es una obra diaria, una vigilancia permanente sobre los pensamientos, las palabras, las acciones. Cada impulso controlado es un ladrillo más en esa fortaleza. Cada reacción dominada es una puerta que se cierra al enemigo interno. El hombre gobernado por sí mismo puede caminar en medio del caos sin perder la calma. Puede ser insultado sin volverse insultante. Puede enfrentar la escasez sin caer en la desesperación, porque su libertad no depende de que el mundo esté en paz, sino de que su alma lo esté. Muchos buscan libertarse cambiando de lugar, de país, de trabajo, de compañía. Pero quien no se gobierna a sí mismo llevará su prisión donde vaya. Cambiará de paisajes, pero seguirá siendo esclavo. Por eso Séneca decía que no hay camino más alto que el dominio de uno mismo. El hombre verdaderamente libre no es el que hace todo lo que quiere, sino el que quiere solo lo que le conviene al alma. La libertad no está en ceder a todos los deseos, sino en elegir cuáles merecen ser obedecidos. Gobernarse a sí mismo es la más ardua de las victorias, pero también la más gloriosa, porque una vez alcanzada, no hay fuerza externa que pueda arrebatarla. Quien se gobierna a sí mismo se vuelve intocable. El insulto no lo mancha, la carencia no lo empobrece, la pérdida no lo derriba. Séneca lo resumió con una claridad que resiste siglos.
No hay hombre más libre que aquel que se gobierna a sí mismo. Y esa es una libertad que no depende de Roma, ni de la fortuna, ni del tiempo. Depende solo de ti.